Hola Flor, buenas tardes. ¿Vos qué harías como anfitriona? Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Vos qué harías como anfitriona? Y yo como anfitrión. Gracias. Dale. De nada, vos hasta luego. Hasta luego. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve Se perfecto. ve. Perfecto. Bueno, yo soy el doctor Fernando Garagoli, soy cardiólogo. Actualmente soy coordinador de la unidad de enfermedad vascular periférica del Hospital Italiano. Y bueno, vamos a hablar hoy de arritmias. Es un tema un poco complejo. Vamos a hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, para eso, en la siguiente charla vamos a hablar en una primera parte de las bradiarritmias y bloqueos y en una segunda parte de taquiarritmias. Bueno, eh, cuestiones básicas para entender el sistema de conducción. El marcapasos normal de nuestro organismo, nuestro automatismo, está en el nódulo sinoauricular. Normalmente las células del nodo sinoauricular tienen un umbral de despolarización más bajo. Esto hace que justamente tengan la función de marcapaso propio nuestro, ¿no? De allí surgen los impulsos que a través de haces intraauriculares van a llegar al nodo atrioventricular, que va a ser una segunda estación, posteriormente a través del haz de Bachmann y el haz de His, que se va a ramificar en su rama derecha e izquierda. Vamos a llegar a las células de Purkinje con las vías de conducción finales para transmitir el impulso que va a permitir la despolarización de la célula miocárdica y, por último, la contracción. Entonces, cuando hablamos de bradiarritmias y bloqueos, podemos tener en la fisiopatología un trastorno en la formación del impulso o un trastorno en la conducción del estímulo. Eso lo vamos a ir viendo ahora en las diferentes situaciones patológicas. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ¿cómo se pueden presentar los pacientes con bradiarritmias? La verdad que en la práctica la presentación puede ser bastante atípica. Esto es muy frecuente y tenemos que estar muy alertas. Sobre todo, la gran mayoría de las veces los pacientes son aniosos. Esto hace de que esta presentación atípica sea lo más habitual. Pero se pueden presentar con astenia, adinamia, cansancio, síncope, falta de aire. Incluso el cronotropismo negativo puede llevar a alteraciones de la relajación del músculo cardíaco y esto determinar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y algo que tenemos que tener en cuenta, una situación especial, es que muchas veces las bradiarritmias y bloqueos son consecuencia de un cuadro coronario agudo, un síndrome coronario agudo que lleva a la oclusión de la arteria coronaria derecha generalmente, que es la que va a irrigar al nódulo auricular y al aurículo ventricular principalmente, puede llevar que en el contexto de un infarto inferior, el paciente además curse con un cuadro de bloqueo auriculoventricular, lo cual agrava mucho más la situación clínica. Dentro de las primeras patologías de las que vamos a hablar es la enfermedad del nodo. Esto incluye la bradicardia sintomática, la pausa sinusal y el bloqueo sinoauricular. Hay una situación particular en donde estas situaciones bradiarrítmicas se combinan con taquicardias paroxísticas, ya sea con FA o aleteo,
y es lo que se conoce como síndrome de Tachy-Brady. Esto lo vemos muy frecuentemente en el consultorio, en donde detectamos cualquiera de estas alteraciones de la enfermedad del nodo, y a veces el paciente nos relata que a su vez tiene palpitaciones paroxísticas, que esto puede hacernos pensar en la presencia de un fenómeno de Tachy-Brady, que se incluye dentro de este conjunto de enfermedades del nodo sinusal. Causas que pueden llevar a esto, lo más frecuente es lo degenerativo, por eso lo vamos a ver sobre todo en pacientes añosos, esto es lo más frecuente de todo, y muchas veces desencadenado por fármacos bradicardizantes. Por eso siempre tenemos que interrogar si el paciente está medicado con betabloqueantes, amiodarona, por ejemplo, y algo que no nos tenemos que olvidar, gotas oculares, que muchas veces tienen betabloqueantes que pueden generar o potenciar estos trastornos de la conducción. La bradicardia sinusal, acá el problema está en que hay una disminución de las descargas eléctricas del nodo sinusal. Falla el marcapaso natural nuestro, genera menores descargas. Lo vamos a encontrar al paciente con una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto. Muchas veces es normal, sobre todo en pacientes deportistas, que pueden tener un estado vagotónico aumentado, pero nos tiene que alertar cuando esta bradicardia sinusal se acompaña de síntomas. ¿Qué síntomas? Los que mencionamos al principio. Y sobre todo si los mismos coinciden con los fenómenos de bradicardia. En esos casos tenemos que estar atentos. Como primera conclusión, siempre si en el consultorio nuestros pacientes nos relata cualquiera de los síntomas que vimos al principio, tenemos que hacer un electrocardiograma. Otra segunda condición que se puede dar son las pausas sinusales. Y acá el problema está en que existe una depresión muy marcada del automatismo del nodo sinusal. Hay una ausencia de impulso, no se llega a que se despolarice el nodo sinusal. Este es un ejemplo, fíjense la tira de abajo, que es un dedo largo. Como ven, aquí hay ausencia de onda P, esto es un latido normal, y posteriormente hay una ausencia de onda P y de QRS, y posteriormente vemos un ritmo sinusal. Hablamos de ritmo sinusal, entre otras cosas, cuando toda onda P se va acompañada de un QRS, como vemos en esta franja del electrocardiograma. Pero esto es anormal. Esto se llama pausa sinusal. Y para definir a la pausa sinusal, lo que tenemos que tener en cuenta justamente es el espacio que existe en la pausa con dos RR normales. Es decir, fíjense, el espacio aquí, ven mi flecha, ¿no? Mi cursor. Se ve. Sí, se ve. Perfecto. Fíjense aquí el espacio, la cantidad de cuadraditos que tenemos entre estos dos RR, este RR y este son dos, incluyen a dos RR. Fíjense que el espacio que hay es distinto al espacio que existe en la pausa. Si eso pasa cuando en la pausa la distancia, el tiempo no es igual a dos RR normales, estamos en presencia de una pausa sinusal. Y las pausas son significativas, en general se acepta cuando son mayor a 2.5 segundos. Para que tengan presente, un cuadradito chico son 0.04 segundos, un cuadrado grande está formado por 5 cuadraditos chicos, es decir, un cuadrado grande tiene 0.2 segundos y un segundo está conformado por 5 cuadrados grandes. Con lo cual, si esta pausa supera 3 cuadrados grandes, es una pausa significativa. Eso se evalúa mucho en los monitoreos que hacemos en los Holters, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la pausa sinusal y el bloqueo sinoauricular?
Acá, a diferencia del anterior, se formó el estímulo en el nodo sinusal, pero lo que fallan son los haces intra e interauriculares, como habíamos mencionado, falla la transmisión durante toda la aurícula luego de salir el impulso del nodo sinusal. ¿Y cómo lo vamos a ver? Este es un ejemplo en el electrocardiograma. Fíjense que aquí también hay una ausencia de onda P y de QRS siguiendo a un ritmo sinusal normal. Esto acá, hasta aquí viene todo normal. Y vemos que hay una falta o ausencia de ondas P y de QRS en esta zona y en esta zona, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia con la pausa sinusal? Que en este caso, la pausa, la distancia que hay, es igual a 2 RR normales. Fíjense acá, la distancia que existe entre 2 RR es igual a, a la distancia que existe intrapausa. Esto es lo que diferencia semiológicamente en la evaluación de un electro la pausa sinusal de un bloqueo sinoauricular. Fíjense, 9 cuadraditos entre estos dos RR, 9 cuadraditos en la pausa. Pausa es igual a 2 RR normales. Entonces, recordando lo que dijimos, el problema puede estar en la formación del impulso, pero también lo podemos encontrar en la conducción del impulso. ¿Qué sucede en los bloqueos auriculoventriculares? Aquí el problema, justamente como lo dice su nombre, hay una falla en la conducción entre la aurícula y el ventrículo, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, que el problema estaba en las aurículas. Acá falla la conducción entre aurícula hacia ventrículo. ¿Cómo se mide eso normalmente en el electrocardiograma? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo recuerda de semiología? ¿Cómo se evalúa la conducción aurículo-ventricular en el electrocardiograma? El PR. Excelente. Y lo normal, el PR, es que sea de 0, o sea, menor a 0.2 segundos. Si esto no sucede, podemos tener a grandes rasgos tres situaciones. Un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo AB de segundo grado, que puede ser un Movitz 1 o Wenckebab, o un Movitz 2, como vamos a ver ahora en los ejemplos, o un bloqueo AB de tercer grado, que obviamente esto va de menor a mayor a peor pronóstico, ¿no? Aquí, en este caso de los bloqueos auriculoventriculares, el problema va a estar acá. Va a fallar la conducción entre aurículas y ventrículos, que en el medio, el que hace de pivot, si se quiere, de estos estímulos, es el nódulo auriculoventricular. Ahí va a estar el problema en estos casos. En el bloqueo AB de primer grado existe un enlentecimiento en esta conducción entre aurícula y ventrículo. ¿Cómo lo voy a ver en el electro? Con un PR que va a estar prolongado, dijimos, más de 0.2 segundos, ya es patológico, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que toda P va seguida de un QRS. Esto significa que está enlentecido la conducción a través del nodo auriculoventricular, pero ningún impulso se deja de expresar en un QRS. Es decir, todos los impulsos pasan al ventrículo y se conducen. Este es un ejemplo típico, otra tira de dedos largo, fíjense, QRS, onda P. Fíjense que la onda P y el PR está tan prolongado que prácticamente cae al final de la onda T. Para que se den una idea, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos chicos aproximadamente de PR. Eso sería un PR de 0,28. Recuerden que cada cuadradito es 0.04, dijimos que hay 7,
son 0,28 segundos. Eso es un PR prolongado. Pero fíjense que acá conduce, porque hay QRS, acá también, acá también, acá también, y así en toda la tira. Si bien está prolongada y enlentecida la conducción, toda onda P se sigue de un QRS. Esto es un bloqueo AB de primer grado. Dentro de todas las familias de bloqueo AB, es la de mejor pronóstico. Ahora bien, ¿qué pasa en el bloqueo AB de segundo grado? Acá hay varias formas de presentación. ¿Qué tienen todas en común? En que hay un bloqueo intermitente en la conducción aurículo-ventricular. Es decir, que va a haber momentos en donde toda P no se continúe de un QRS. No toda P se va a conducir, por lo tanto, no toda P va a estar seguida de un QRS. Diferencia fundamental para diferenciarla del bloqueo AB de primer grado. Hay una forma de llamarla, una nomenclatura, que va a estar dada por el número de P totales sobre la cantidad de P que no se conducen. Eso lo vamos a ver más adelante. Se los menciono, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un tipo de bloqueo AB de segundo grado, llamado MOVIX 1 o Wenckebach. En este caso, particularmente, fíjense lo que sucede. Este es un PR, este es otro PR y este es otro PR. Fíjense qué va pasando. El PR se va prolongando progresivamente. Este es mayor a este y a su vez este es mayor a este. El PR se va prolongando progresivamente hasta que llega un punto en donde en el latido siguiente esta onda P no se conduce. ¿Y por qué digo que no se conduce? Porque no está acompañada de un QRS. Y acá vuelve otra vez el latido normal. Algo interesante también para hacer el diagnóstico de este MOVIX 1 es que el RR que comprende a la P no conducida, es decir, este RR que comprende a la P no conducida, es menor a 2 RR previos. Fíjense que esta distancia es un poquito mayor a esta otra. ¿Está bien? Pero el concepto más importante es el que dijimos al principio. El PR se prolonga progresivamente hasta que llega un punto en donde una P ya deja de conducir. Esto es un MOVIX 1 o Wenckebach. Este es otro bloqueo AB de segundo grado, es el MOVIX 2. Aquí, a diferencia del anterior, el PR es constante. En el anterior veíamos que progresivamente iba aumentando. Fíjense que acá el PR es constante. Esto mide lo mismo que esto y esto mide lo mismo que esto. Hasta que llega un punto que una P no conduce, porque no se sigue de QRS. ¿Cuál es la diferencia con respecto al anterior? Que el PR no se prolonga progresivamente, el PR es constante, pero además el RR que comprende a la P no conducida, esta distancia, es igual a 2 RR previos, de acá hasta acá, 7 cuadraditos y medio. En la anterior habíamos dicho que este espacio RR que involucraba a la onda P no conducía era menor a los 2 RR previos. En este caso es igual. Y la situación más extrema y grave que puede llevar al paciente a la muerte súbita es el bloqueo AB de tercer grado. Este es un bloqueo completo, que significa que hay una disociación completa entre aurículas y ventrículos. Las aurículas, perdón, van por un lado y el ventrículo va por el otro. Al ventrículo no le llega el estímulo de la aurícula y genera su propio automatismo porque todas las células tienen un marcapaso interno. Lo que va variando es el umbral para descargar. Pero si las células del ventrículo
no le llega el impulso de la aurícula, van a saltar en algún momento. Es por eso que acá vamos a ver que hay muchas P y no tantos QRS, porque los mismos van a tardar más en salir a la luz, ¿no? Porque su umbral es mucho más alto, su umbral de despolarización de las células ventriculares es mucho mayor. Por eso vemos esta situación. Fíjense que ninguna P va seguida de QRS, esta P no conduce. O sea, cada P va por su lado y están disociadas. Y veo muchas ondas P y menos QRS para la cantidad de ondas P que veo. Pero ninguna de estas ondas P conlleva a un QRS. El QRS que yo veo es el automatismo propio de la célula muscular del ventrículo. ¿Está bien? A veces es muy difícil distinguir entre un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2, de un bloqueo completo o de tercer grado. Acá les dejo esta tabla como para marcar diferencias. En el bloqueo de segundo grado Movitz 2 dijimos que siempre el PR era constante. Fíjense que en el bloqueo AB completo el PR nunca es constante porque no conducen. Fíjense que es variable en todos los latidos. Esto mide una cosa, esto mide otra, acá lo mismo. Hay diferencias. En el bloqueo AB Movitz 2 veo la misma cantidad de ondas P que de QRS hasta que una P se bloquea, pero en general la frecuencia auricular es similar a la ventricular. En el bloqueo AB completo veo muchas más ondas P que QRS. Esa es otra gran diferencia, fíjense ahí. Por lo general, en el Movitz 2, los pacientes tienen más de 50, 60 latidos por minuto. En el bloqueo AB completo, el cuadro es tan grave que suelen llegar con frecuencias cardíacas muy bajas, 20, 30 latidos por minuto. Y lo que decíamos anteriormente, en el Movitz 2, el ritmo auricular concuerda con el ritmo ventricular. En el bloqueo AB completo hay disociación completa, son independientes. El ritmo auricular va por un lado y el ritmo ventricular va por el otro. Ninguna P conduce. Fíjense aquí, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la tira de arriba? ¿Alguien se anima? Movitz 2. Excelente. Movitz 2, fíjense, esta P conduce, hasta que llega esta que no conduce. Y después se vuelve a repetir el mismo patrón. Esto es lo que comúnmente se llama bloqueo 2-1. Hay dos ondas P y una que no conduce. Y el de abajo, ¿se animan? ¿Qué les parece? Un bloqueo de tercer grado. Totalmente, es un bloqueo AB completo. Fíjense que hay variabilidad del PR, este mide un determinado tiempo, que es distinto a este, que es distinto a este, y veo muchas ondas P y no tantos QRS. Hay una disociación completa, cuadro gravísimo, bloqueo AB completo. ¿Está bien? Los dos son situaciones muy graves. Esto lo tenemos que tener presente. La detección de un Movitz 2 y la detección de un bloqueo auriculoventricular completo son indicación de que el paciente se tiene que internar. ¿Está bien? ¿Qué puede pasar? Que a veces como dijimos, van a suceder latidos de escapes. Se va a alterar la conducción entre la aurícula y el ventrículo, pero va a haber diferentes marcapasos ventriculares que van a saltar en algún momento. Cuando ese QRS que salta, que vemos nosotros en la tira eléctrica, es estrecho
y suele tener una frecuencia cardíaca bastante alta para lo que es un bloqueo AB de alto grado, que es entre 45 y 60 grados, uno habla de que existe un bloqueo supraiciano, es decir, de que el marcapaso que está saltando está más cerca, si bien está en el ventrículo, está más cerca del nodo AB. ¿Está bien? Esto no, es de alguna forma dentro del mal pronóstico, es la mejor situación con la que nos podemos encontrar, que ese latido de escape sea supraiciano. Ahora, cuando lo que salta es un QRS ancho con una frecuencia cardíaca muy bajita, por debajo de 40 latidos por minuto, ese latido se va a originar bien distal del nodo AB, es lo que se conoce como un bloqueo infraiciano, y esa es la peor de todas las situaciones. Vamos con algunos casos para ir poniendo en práctica esto. Caso 1, mujer, 89 años, hipertensa dislipémica, medicada con carvedilol, 3.125 miligramos cada 12 horas, y atorvastatina, 10 miligramos. Traída a la guardia por familiares porque la encontraron tirada en el piso, aparentemente un síncope. Este electro. Yo les diría que presten más atención a esta tira de abajo, al dedo largo. ¿Alguien se anima? ¿Qué diagnóstico tiene? Siempre traten de evaluar todo, ver la onda P, el PR, si el QRS es estrecho o es ancho. Cuanto mayor sea nuestra visión de todo esto, a qué frecuencia cardíaca está, menos probable que nos comamos algo en el diagnóstico. A veces uno ve el electro y rápidamente quiere hacer el diagnóstico y no se sistematiza, y eso puede llevar a obviar algunas cosas. Si yo les digo qué ritmo tiene, ¿es un ritmo sinusal? ¿Qué les parece? ¿Alguno? Yo voy viendo el chat también, Fer, cómo va Flor Sí. habla, a ver si alguno se anima versión texto. A ver, dale. Algo pongan en el chat. No tengan miedo, ¿eh? A ver, esto es justamente una charla para sacarnos dudas y aprender acá. El objetivo básicamente es que se entienda. Y a veces nos tenemos que equivocar para aprender. Así que siéntanse libres, sin miedo, respondan. Ahí Gabriela pone que ve una onda P. No sé. Bien. Veo ondas P, sí, totalmente. Veo ondas P, veo onda P acá, veo onda P acá, veo onda. ¿Es sinusal? ¿Es un ritmo sinusal? Una de las cosas para decir que es ritmo sinusal es que toda onda P tiene que continuarse con un QRS. Yo Ahora veo pone que una P PR que se prolonga, dice. bien, me va gustando eso. Me va gustando. Veo que mi interpretación, veo un ritmo sinusal, veo ondas P acá, acá. Fíjense que caen casi en la onda T, con lo cual el PR, fíjense, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, ya a ojo veo que eso tiene más de 0,20 segundos. 0,20 segundos es un cuadrado grande. Esto tiene más de un cuadrado grande. ¿Está bien? Pero fíjense que si bien este PR está prolongado, tiene siempre la misma distancia. Entonces, la pregunta ¿es un bloqueo AB de primer grado? No, parecería más de segundo, ¿Por qué? porque hay una parte donde se ve que se bloquea, o sea, deja de conducir. Vos Me tenés la onda encantó, P. me encantó, excelente, excelente. Si bien de base tiene un bloqueo AB de primer grado, fíjense de acá para allá. Uy, perdón. Fíjense, de acá para allá hay un bloqueo AB de primer grado, porque está todo prolongado y todas conducen. Pero no vi quién habló muy bien. Hay una zona acá en donde hay una P que no conduce.
Fíjense que acá hay esta onda T, tiene una melladura, y esto es una onda P que cayó en la onda T. Y esta onda P que cayó en la onda T no se tradujo en un QRS. Entonces, no todas las ondas P se terminaron de expresar en un QRS. Esto es un bloqueo AB de segundo grado. Si tendría que decir, ¿qué les parece? ¿Es un Movitz 1, Wenckebach o Movitz 2? Movitos. Hobbit 2. Excelente, excelente. ¿Por qué no es un Movitz 1? Porque no hay una prolongación progresiva del PR. El PR siempre está constante, prolongado, pero constante, y hay un momento que una P no conduce. Bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2. ¿Qué tengo que hacer yo acá con esta paciente? La tengo que internar porque es un bloqueo AB de alto grado. Un bloqueo AB por encima de un Movitz 1, es decir, todos los que son bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2 o bloqueo AB de tercer grado, dijimos muy mal pronóstico, como este caso corresponde a esta situación, la tengo que internar y tal vez uno lo que podría hacer es hacer un washout de drogas. Esto va a depender de cada caso particular, pero uno a veces puede probar en suspender la medicación y ver qué pasa, porque la verdad es que no tiene otro gran trastorno, y uno podría probar de suspender el carvedilol y ver cómo evoluciona, y siempre está la posibilidad de colocar un marcapasos, ¿no? Fer, acá Gabriela Sí. pregunta si los betabloqueantes pueden ser la causa. O sea, ¿puede ser que solamente los betabloqueantes generen esto o generalmente lo empeoran? A ver, ¿qué es lo que sucede normalmente? Fíjense, acá puse el ejemplo de una paciente de 89 años. Lo más probable es que esta señora tenga un problema ya degenerativo, con un sistema de conducción basal alterado, degenerado, y que probablemente los beta bloqueantes lo precipitaron, lo desencadenaron. Es muy raro que en dosis habituales, como estas de beta bloqueantes, salvo que tenga una falla renal muy marcada o que le esté dando una sobredosis de beta bloqueantes, lo puedo generar sin tener un sistema de conducción dañado de base. Pero en este caso se dan dos cosas: un sistema dañado de base degenerativo, paciente muy añosa, y betabloqueantes que pudieron haber ayudado. Con lo cual, hay que suspender betabloqueantes, evaluarlo y muy probablemente termine en un marcapaso la paciente. Ese sería el pensamiento. Caso 2. Otra mujer, 80 años, hipertensa, EPOC, muchas caídas, historia de muchas caídas a repetición, hipotiroidea, y va a una consulta ambulatoria a su médico de cabecera y le dice que se siente más decaída. La consulta es por decaimiento, no tan agudo, 2 semanas de evolución. El médico avesado le hace un electrocardiograma. ¿Y qué les parece? Un bloqueo AB de tercer grado. Excelente. Bloqueo AB. Infraiciano. Excelente, me encantó. Completísima la respuesta. Fíjense, PR variable, PR variable, PR variable. Estas P no conducen. Estas P no conducen. Y muchas P y no tantos QRS. Y como dijeron por ahí, QRS ancho, el marcapaso que está saltando del ventrículo, está probablemente muy lejos del nodo AB, es infraiciano. Otro caso de muy alto riesgo. Excelente la respuesta. Y vamos a hacer acá el último caso dentro de esta primera mitad de bradiarritmias. Este se trata de un varón, 75 años, renal crónico, episodios de FA paroxística y muchas internaciones por ICC. Pacientes típicos que vemos nosotros en la unidad coronaria. Hace 2 semanas, hace poquito, se interna justamente por un episodio de ICC y FA alta respuesta. Y se va de alta con
bisoprolol 10 miligramos, le aumentan la dosis que venía previamente y le agregan amiodarona 200, que no tenía previamente. ¿Y qué pasó? Ahora lo ve su médico en la consulta de control a la semana. El paciente le dice que se siente más asténico, con adinamia, algo de falta de aire, y le hace este electro. ¿Qué ven ahí? Como que se bloqueó. Hay un bloqueo totalmente porque hay algunas P que no conducen. Esta Sí. no conduce, esta no conduce. ¿Y qué podrían decir? ¿Qué tipo de bloqueo es? Antes que nada, es un bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Gabriela pone segundo grado, tipo 2. Bien, es un bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, excelente. Fíjense que los PRs siempre son constantes hasta que hay uno que hay una onda P que se bloquea. Y esto es lo que hablaba cuando hablábamos de la nomenclatura. Dentro del bloqueo AB de segundo grado, MOVIT 2, uno puede nomenclarlo de acuerdo a el número de P's que existen, 2 puntitos, seguido de las P que no se conducen. Es decir, yo acá tengo 2 ondas P, esta conduce y esta no, con lo cual es un 2, 1. ¿Está bien? Esto es cuando escuchen hablar de un bloqueo AB2-1, es este el ejemplo, es un tipo de MOVITS 2 de bloqueo AB de segundo grado. Muy probablemente en este caso también la misma situación, en este caso muy probablemente pudo haber jugado más aún el efecto farmacológico. Fíjense, paciente renal crónico, en donde se le aumentó la dosis de bisoprolol y se le agregó amiodarona. Muy probablemente en este caso el efecto bradicardizante, tanto el beta bloqueante como el amiodarona, pudieron haber favorecido esto. Este paciente, otra vez, paciente de alto riesgo, hay que internarlo y suspenderle la medicación bradicardizante. ¿Está bien? Muy bien. Esta es la primera parte de bradiarritmias. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Acá Guadalupe pone todo clarísimo. Me parece que ¿Seguro? fue un buen ¿Cómo repaso. va a ser? Muy bueno. Todo claro, Espera, mirá. estoy con el micrófono, ¿no? Sí. Sí. Por ahí me gustaría que les des por ahí un pequeño pantallazo de lo que es cuando dopamina, cuando marcapaso transtorácico, un marcapaso transcutáneo, sí, en líneas generales, como para que Perfecto. agarren como, digamos, conceptos grandes de qué tienen estos tratamientos, ¿no? Perfecto. Bueno, situaciones que pueden ocurrir en la guardia, sobre todo con pacientes de bloqueos AB de alto grado, ¿no? Dijimos bloqueos AB MOVIT 2, que puede ser un 2-1, un 3-1, o bloqueos AB completos. Primero uno lo que tiene que hacer en la evaluación en la guardia es ver el estado hemodinámico de ese paciente. ¿Está compensado o está descompensado hemodinámicamente? ¿Y a qué voy a llamar descompensación hemodinámica? Que me llegue hipotenso, eso lo voy a considerar un grado de descompensación, o que me llegue con signos de insuficiencia cardíaca. Como dijimos al principio, muchas veces cuando el cronotropismo disminuye tanto, eso lleva a una alteración de la relajación del ventrículo y puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Con lo cual yo me puedo presentar
ante dos situaciones, en un paciente con un bloqueo AB de alto grado, que me llegue con signos de descompensación, bajo gasto cardíaco, lívido, extremidades pálidas, frías, hipotenso, o que tenga signos de insuficiencia cardíaca. En esos casos, si el paciente llega con signos de descompensación, tengo que actuar rápido. Nosotros, ante esas situaciones, podemos utilizar fármacos endovenosos, ¿está bien? En estos casos, la dopamina es de las que más utilizamos, que van a generar un efecto cronotrópico positivo, que es lo que yo quiero, taquicardizar a esos pacientes, pero muchas veces el sistema de conducción está tan dañado que los pacientes son refractarios a este tipo de fármacos. Nosotros en el hospital de lo que más usamos, como dije, es dopamina, otros también usan isoproterenol, y los pacientes no responden rápidamente. Entonces, en esos casos, uno lo que tiene que hacer es una respuesta rápida, no podemos esperar a mañana a ponerle un marcapaso o esperar a que lave la droga. Entonces, en esos casos hay que colocar un marcapaso, que puede ser un percutáneo, rápido en la guardia, o más invasivo, colocar un marcapaso transitorio, ¿no? ¿Qué es lo que va a llevar a que yo decida colocar primero un dopamina, por ejemplo, o ir hacia un marcapaso transitorio? Cuán grave yo vea a ese paciente. Dentro de la descompensación, cuán grave. Si está en bajo gasto, hipotenso, le voy a poner la dopamina, pero rápidamente ya pienso en el transitorio. Si lo que predomina no es la hipotensión ni el bajo gasto, y lo que tiene más bien es signos de insuficiencia cardíaca, tal vez ahí me tome un poquito más de tiempo, entre comillas, le ponga dopamina y espere a ver la respuesta. Le pido un laboratorio, veo que no haya deterioro del riñón, que no haya aumento del ácido láctico, que no haya algún efecto negativo sobre el hepatograma, y veo la respuesta, le puedo ir titulando la dopamina y esperar. Ante cualquier mala evolución, paso de la dopamina al marcapaso transitorio. Pero el concepto es bradiarritmia, bloqueo con descompensación, respuesta rápida. Puedo ir primero con la dopamina en caso en donde sea solo insuficiencia cardíaca y no haya bajo gasto. Si hay bajo gasto, rápidamente marcapaso transitorio. Y por el otro lado, el lado, digamos, más benigno, es el paciente que no llega con ninguna de estas cosas, es el paciente que está bien, lúcido, no tiene deterioro del sensorio, tiene una buena TA, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene signos de bajo gastos. En esos casos puedo esperar, de acuerdo también a la frecuencia cardíaca que tenga, ¿no? Si este paciente tiene una frecuencia cardíaca muy baja, menos de 30 latidos por minuto, tampoco me voy a quedar tranquilo y le agregue dopamina y voy a esperar. Pero si no pasa nada de eso y está compensado, hago washout de drogas si las tengo que hacer y espero a ver la respuesta, y eventualmente si decidimos colocarle marcapaso al día siguiente o a las 48 horas después que hagamos el lavado de drogas. No sé si quedó claro. Perfecto, Fer. ¿Hay alguna pregunta más? En arritmia siempre lo que me va a determinar este tipo de terapéuticas, como vamos a ver ahora, es si está compensado o descompensado. Ahí Julio Matute estaba haciendo un comentario, y es igualmente Sí. recordar, tener cuidado con la atropina en el bloqueo de alto grado, ya que podríamos tener una respuesta diferente, Mm, que acota ahí Julio. perfecto, perfecto. Es una pregunta, dice, o sea, Ah, ¿qué cuidados hay que tener? Perdón, Julio, pensé que era...
Perdón, o sea, la pregunta entonces es, ¿qué cuidados hay que tener? No, a ver, Julio, ¿quieres decirnos la Sí, pregunta? ¿Quieres abrir tu micrófono? sí. Hola. Hola. Es el uso de la atropina en los bloqueos de ave de alto grado, porque podríamos tener una respuesta paradojal. La verdad que, a ver, la atropina no debiera ser la droga de primera elección. ¿En qué situaciones a veces nosotros la usamos? Primero y principal, la vida media, corta. Estos pacientes necesito, si le voy a dar una droga, que sea con un continuo, con una mayor duración. Es una situación de salvataje, es decir, paciente que llega con un bloqueo AB de alto grado, que llega descompensado hemodinámicamente y que yo estoy viendo que la evolución, lo estoy viendo en la cara, que la evolución es cada vez peor y que puedo interpretar de que pueda ir al preparo. Antes de ponerle, de cualquier maniobra, de colocarle dopamina o de colocarle un transcutáneo, un marcapaso transitorio, es la primera reacción que voy a tener es, bueno, un bolo de atropina, pero no debería ser la droga de elección, ¿está bien? Claramente es situación muy especial, muy al límite, como digo, situaciones preparo cardíaco. No sé si quedó respondida. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si quieres continuamos, Fer. Perfecto. Vamos a la segunda parte. Aquí vamos a hablar de las taquiarritmias, de las principales. Siempre, como mencionamos anteriormente, en la guardia, cualquier arritmia, valoración del estado hemodinámico, ya sea una taqui con una frecuencia cardíaca más de 100 o una bradicardia, ver si el paciente está con signos y síntomas de descompensación hemodinámica. En el caso de las taquiarritmias, la primer gran disquisición que tengo que hacer ¿es una taquiarritmia de QRS ancho o es una taquiarritmia de QRS angosto? ¿Está bien? El QRS normal mide unos 120 milisegundos y es lo que me va a hacer la diferenciación de estos dos tipos de taquiarritmia. Como siempre, buscar posibles desencadenantes, ¿no? Puede ser un cuadro infeccioso, fiebre, fármacos, como vimos. Siempre evaluar en la guardia un estado tiroideo, pedir una TSH. Muchas veces la TSH, a veces los cardiólogos no lo tenemos tan presente y sí los clínicos. Evaluar el estado tiroideo y una de las manifestaciones de las alteraciones tiroideas son las arritmias. Así que tener presente todo eso, anemia, etc. Bueno, ¿qué taquiarritmias más frecuentemente me voy a encontrar en la práctica que sean de QRS angosto, ¿no? Las FA de alta respuesta, las taquicardias paroxísticas supraventricular, el aleteo auricular. En la fibrilación auricular, lo que voy a tener es una actividad auricular desorganizada. En este caso no voy a ver ondas P, como vamos a ver ahora en un ejemplo, los RR van a ser irregulares porque justamente hay múltiples marcapasos a nivel de la aurícula que van a activar justamente a gatillar la actividad y va a hacer que la despolarización en los ventrículos sea bien irregular, va a generar esa línea de base ondulada que son esas ondas F y como dijimos un QRS angosto, salvo que el paciente de base tenga algún bloqueo de rama. De base el paciente puede tener un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, y puede ahí ser más dificultoso el diagnóstico, pero esta sería la situación inicial. ¿Cómo lo tengo que manejar en la guardia? Lo mismo, si este paciente no llega
lo primero que tengo que hacer es ver cómo llega desde lo hemodinámico. Si no tiene signos de descompensación hemodinámica, la cosa me puedo tomar un mayor tiempo, pensar, y acá puedo optar por el control de ritmo o el control de frecuencia. La verdad que los diferentes trabajos que han evaluado control de ritmo versus control de frecuencia no han visto grandes diferencias en términos de los outcomes, principalmente de reinternaciones por insuficiencia cardíaca. En la práctica habitual en nuestro hospital, lo que solemos hacer en general es ir en la medida de lo posible hacia el control del ritmo. ¿Y de qué forma puedo ir al control del ritmo? Es decir, revertir la fibrilación auricular con una cardioversión que puede ser eléctrica o farmacológica. Siempre en este caso lo que tengo que tener en cuenta es cuán aguda es la arritmia, ¿no? Si es una arritmia aguda, que yo estoy tranquilo de que el paciente me dice, primero, que no tiene ningún antecedente de FA y súbitamente empezó dentro de las 48 horas de la consulta con palpitaciones, uno puede interpretar que es una FA aguda y en ese caso hacer una cardioversión, ya sea farmacológica, que puede ser, por ejemplo, con amiodarona, o una cardioversión eléctrica, con un choque eléctrico sincronizado, lo puedo hacer sin mayor riesgo de embolia. Cuando ya la FA es de tiempo indeterminado, que en la mayoría de los casos sucede eso, es decir, cuando los síntomas no quedan claros o tienen una evolutividad mayor a 48 horas, yo ahí no puedo hacer una cardioversión sin antes o anticoagular bien al paciente durante 4 a 6 semanas y luego intentar la cardioversión, o en la guardia, si cuento con la disponibilidad de un eco transesofágico, hacer un transesofágico, ver si hay trombo en la orejuela y si no hay trombo, proceder a la cardioversión. Porque imagínense que con la cardioversión, el retorno al ritmo sinusal, si la aurícula tiene un trombo, puedo tener un mayor riesgo de embolia, sobre todo ACV. Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega descompensado, llega hipotenso a la guardia? Acá ya la situación es distinta. Otra vez, no tengo tiempo, hay que actuar rápido. Entonces, si tengo cualquier taquiarritmia descompensada, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, en este caso FA, una cardioversión eléctrica sincrónica, y como no tengo tiempo, le voy a dar una dosis de anticoagulación, enoxaparina, 1 miligramo por kilo, y bueno, siempre buscar posibles causas desencadenantes y corregirlos. ¿Está bien? Esto en la etapa aguda. Después vamos a ver al final de esta segunda parte qué hacemos en el tratamiento a largo plazo en la FA y en el aleteo. Fíjense, este es un ejemplo. Fíjense acá, QRS estrecho, menos de 120 milisegundos. Y fíjense que no veo ondas P. Y lo que sí veo son estas ondas onduladas. Fíjense, son las denominadas ondas F, con un ritmo francamente irregular. Fíjense que este RR no es igual a este, y no es igual a este, tampoco a este. Esto es lo que denomina a la fibrilación auricular. Ausencia de ondas P, ritmo irregular y esta línea de base, como vemos más que nada acá, bien ondulada por la presencia de ondas F. ¿Está bien? Taquicardia paroxística supraventricular. Esta es otra de las presentaciones de las taquiarritmias. En este caso tengo un haz anómalo. Dijimos que normalmente la aurícula estaba comunicada con el ventrículo a través de haces intra e interauriculares. Pasa que hay determinadas situaciones que hay un haz anómalo que justamente lo que genera es una reentrada a través del nodo aurículo ventricular, es decir, el impulso va desde el nodo sinusal a la aurícula ventricular
y se retroconduce a la aurícula nuevamente por un haz anómalo, una segunda vía, como esto puede pasar, por ejemplo, en el Wolff Parkinson White, por ejemplo. ¿Está bien? Hay dos vías de conducción, la normal y la del haz anómalo, que favorece esta retroconducción. Y esta retroconducción es lo que hace que yo en el electro, como vamos a ver ahora, vea ondas P retrógradas dentro del QRS en cualquier momento, al final o al principio del QRS. Vamos a ver la onda P metida en el QRS. Y eso es justamente la evidencia de estas P que se retroconducen del ventrículo a la aurícula. Generalmente suelen ser mujeres más jóvenes, es típico en mujeres jóvenes, y el diagnóstico, muchas veces el interrogatorio ayuda porque los pacientes son muy sintomáticos, sienten mucho las palpitaciones y el inicio y la finalización de las mismas son súbitas. La duración es muy variable, pueden ser pocos minutos a durar 20, 30 minutos generalmente, pero lo típico es que empiecen y terminen en forma súbita. ¿Qué se le puede decir al paciente? En la casa, maniobras vagales, cualquier maniobra de valsalva, hacer fuerza con la panza, por ejemplo, o incluso tocarse a nivel de los varoreceptores del cuello, eso puede ayudar a frenar e incluso revertir esta taquicardia paroxística. Si el paciente llega a la guardia y llega sin descompensación hemodinámica, yo también puedo intentar estas maniobras vagales. Como consejo, antes de hacer un masaje carotidio, si tienen un Doppler previo que nos diga que no haya ninguna obstrucción carotidia, que nos deje tranquilo, puedo avanzar, o simplemente, si no tengo la posibilidad del Doppler, auscultar a nivel carotidio y por lo menos descartar que no tenga un soplo que me hable y me descarte que no tenga una estenosis carotidia significativa. Hay pocos casos de cripto en la literatura que se han hecho estos masajes en pacientes con obstrucciones significativas carotidias y han desencadenado un ACV por hipoflujo. Así que tener en cuenta esto antes de proceder y si con estas maniobras vagales no cede la arritmia, puedo optar por adenosina. Ojo, la adenosina, evitarla en pacientes asmáticos con antecedentes de broncoespasmo. ¿Está bien? Y ahora bien, si el paciente llega con descompensación hemodinámica, como dijimos siempre, el tratamiento acá tiene que ser rápido y es la cardioversión eléctrica. ¿Está bien? La taquicardia paroxística supraventricular por una vía anómala, generalmente a largo plazo, si es el primer episodio, uno intenta con beta bloqueantes. Si vuelve a recurrir, uno al paciente le ofrece la posibilidad de la ablación de ese haz anómalo, dado que es un procedimiento que tiene baja tasa de complicaciones y la tasa de curación es altísima, arriba del 95%. Con lo cual, si recurre en un segundo evento, a pesar del tratamiento médico, uno generalmente indica una ablación en estos casos. Fíjense, este es un ejemplo, una tira, un dedo largo de un paciente que llegó a la guardia. Fíjense, es una taquiarritmia, por lo menos está a 150, un poquito más, latidos por minuto. Y fíjense, aquí se ve un poquito más claro. Fíjense que esta onda, la onda T, o la parte final del QRS, mejor dicho, tiene una melladura y acá lo mismo, esto es una onda P retroconducida. ¿Está bien? Estas melladuras dentro del QRS, al final del QRS, me hablan de una P retroconducida y en presencia de una taquiarritmia me acerca mucho el diagnóstico a la presencia de un haz anómalo. ¿Está bien? Una taquicardia por reentrada.
El otro caso que se nos puede presentar es un aleteo auricular. En estos casos, a diferencia de la fibrilación auricular, lo más común es que el ritmo sea regular, pero también puede ser variable. El marcapaso auricular va a estar a 300 latidos por minuto. Todos estos latidos no se llegan a conducir al ventrículo porque por los periodos de repolarización, algunos van a ir quedando en el camino, y lo más frecuente es de que cada 2 estímulos auriculares uno termine conduciendo al ventrículo. Es lo que se dice que hay una conducción generalmente 2-1. Por eso estos pacientes oscilan con una frecuencia alrededor de 150 latidos por minuto. No voy a ver ondas P, porque como dijimos acá, no es un ritmo sinusal, y lo que voy a ver en la línea de bases, como vamos a ver ahora, las ondas F en diente de sierra, sobre todo en cara inferior. Si el paciente llega con descompensación hemodinámica, siempre repito lo mismo, el tratamiento es el mismo, la cardioversión eléctrica sincrónica. Acá el mismo concepto que en el aleteo. Descompensación hemodinámica, tengo que actuar rápido, entonces como puedo correr cierto riesgo de cardioembolia al realizar una cardioversión, antes de hacer la misma, enoxaparina, 1 mg/kg de peso. ¿Está bien? Si el paciente no llega con descompensación hemodinámica, igual que en la FA, puedo optar por un control de ritmo o frecuencia con las mismas maniobras que en la fibrilación auricular. ¿Está bien? Fíjense, este es un ejemplo. Fíjense, es un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha. En este caso el QRS es ancho, pero porque de base tiene un rama derecha, y las típicas ondas F en diente de sierra, positivas y negativas isodifásicas, que hacen el diagnóstico de aleteo. En general, el ritmo suele ser regular, pero muchas veces, el pasaje a través del nódulo AB no suele ser tan regular, y podemos ver un ritmo justamente irregular. Puede suceder eso de encontrarnos un aleteo con ritmo irregular, pero lo que va a hacer el diagnóstico claramente es la presencia de estas ondas F en diente de sierra, que acá se ven claramente, pero sobre todo se ven más fácil en cara inferior, en D2, en D3 y en ABF. ¿Está bien? Y situaciones que se me pueden presentar, algunas de mayor gravedad, son las taquicardias de QRS ancho, regulares. Y acá voy a tener un grupo de patologías: la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular con aberrancia, por ejemplo, esta de acá, la que veíamos, ¿no? Esta es una taquicardia supraventricular, es un aleteo auricular, pero de base tiene un bloqueo de rama derecha, tiene una aberrancia. Entonces, esto es un aleteo, taquicardia supraventricular con aberrancia, que tengo y se incluyen dentro de una taquicardia de QRS ancho, pero con un pronóstico más benigno que una taquicardia ventricular, como vamos a ver. Y otro caso puede ser una taquicardia mediada por marcapaso. 3 situaciones que se pueden presentar en taquicardia de QRS ancho regulares. La taquicardia ventricular es de las más frecuentes dentro de este tipo. Siempre sospecharla cuando haya algún antecedente de cardiopatía estructural, una miocardiopatía dilatada o antecedente de miocardiopatía isquémico-necrótica, y se me presenta a mí con una taquicardia QRS ancho, es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, porque acá el tratamiento tiene que ser rápido y dirigido. Como dije anteriormente, muchas veces es difícil diferenciar entre una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y para eso existen los criterios de Brugada que me van a ayudar a hacer esta distinción. Pero el concepto principal es que, ante la duda, toda taquicardia de QRS ancho
Es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario y tengo que actuar en consonancia. ¿Qué dicen los criterios de Brugada? Es que si tengo ausencia de complejo RS en todas las precordiales. ¿Esto qué significa? Es que sean todas positivas o todos negativos los QRS. Si esto es así en todas las precordiales de B1 a B6, criterio a favor de TB. Otra cosa es medir el espacio entre el R, el pico, y el nadir de la S. Si ese intervalo es más de 100 milisegundos, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, también a favor de TB. Y si veo más QRS que ondas P, también a favor de TB. Y si obviamente no cumple ningún criterio de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, a favor de taquicardia ventricular. Recuerden que muchas veces tanto la FA como el aleteo, y si mi paciente tenía un bloqueo de rama de base, me puede llevar a la confusión. Entonces, si no cumple criterio morfológico de rama izquierda o de rama derecha, eso, digamos, si no cumple ninguno de esos criterios, a favor de taquicardia ventricular. Manejo en estos casos, si el paciente llega sin descompensación, siempre ver desencadenantes y corregirlos. Puedo optar por una carga de amiodarona en bolo, pero si esta taquicardia ventricular, a pesar de no tener descompensación hemodinámica, se hace sostenida, se mantiene más de 30 segundos, uno tiene que actuar con la cardioversión eléctrica sincrónica. Lo mismo que si llega el paciente con descompensación hemodinámica, porque esta TB puede degenerar en una FB y finalmente en un paro cardíaco. Fíjense este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Esto es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia? Si tendríamos que aplicar los criterios de Brugada, ¿alguien se anima? Pareciera ventricular. ¿Por qué? Sí, muy bien, ventricular. ¿Y por qué? Primer pregunta que nos hacía Brugada. ¿Son todas, los complejos QRS, son todos iguales? Es decir, ¿son todos positivos o son todos negativos? Y parecería que hay concordancia. Fíjense, negativo, 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 negativo y negativo. Se cumple el primer criterio. Hay concordancia negativa en este caso. En el rama izquierda, por ejemplo, van a ver que el QRS es negativo de B1 a B3 y tiende a ser positivo en B5 B6, por ejemplo. Otro criterio Brugada era ver cómo se comportaba el QRS desde el R hacia la onda, hacia el nadir, hacia la onda S. Si esto medía más de 100 milisegundos, estaba prolongado, habla a favor. Y se lo ve prolongado. Esto, desde esta distancia de acá hasta acá, tiene más de 100 milisegundos. Y lo otro es que no cumple criterio para rama izquierda, esto no tiene morfología de rama izquierda y tampoco tiene morfología de rama derecha, con lo cual tiene todos los criterios para pensar en una taquicardia ventricular. ¿Está bien? Bueno, como dijimos, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con taquicardias supraventriculares con aberrancia por bloqueo de ramas preexistente, pero es TB hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre no podemos perder el tiempo ante una taquicardia de QRS ancho y más aún si llega descompensado hemodinámicamente. Y
una situación que se nos puede dar es una taquicardia mediada por marcapasos. Esto para ir finalizando. Se dan pacientes que tienen un marcapaso bicameral, es decir, un catéter en la aurícula y otro en el ventrículo. ¿Y cuál es el problema? Es que falla la captura del electrodo que está en la aurícula. Entonces, como falla esta captura, el QRS siguiente hace que retroconduzca. ¿Por qué? Porque como falló la captura, encuentra pasible de despolarización, no la agarra en su periodo refractario a la célula auricular, entonces el QRS que llegó al ventrículo vuelve a la aurícula y a la célula auricular la encuentra pasible de despolarización, y esto genera una retroconducción, así como hablábamos ante la presencia de un haz anómalo, y genera un círculo vicioso en donde la actividad auricular es interpretada por el marcapasos como una onda P y empieza a gatillar todo eso. ¿Qué se hace en estas situaciones? Se coloca un imán, que esto lo que hace es inhibir el sensado del marcapaso y hace que otra vez el gatillo sea dado por el nodo sinusal. Fíjense, este es un ejemplo. Marcapaso, paciente con marcapaso, veo acá la espiga de marcapaso, esta es la espiga en la aurícula y esta es la espiga en el ventrículo. Si yo veo una taquicardia con estas espigas, tengo que sospechar que puede ser una taquicardia mediada con marcapaso, y simplemente es colocar un imán sobre el generador y puedo cortar esta arritmia al inhibir el sensado del marcapaso. Y taquicardias irregulares con QRS ancho, como esta, por ejemplo. Esta es una taquicardia ventricular polimórfica, fíjense, bien irregular, con un QRS ancho. Estas taquicardias generalmente se presentan con descompensación hemodinámica y muy frecuentemente se dan en el seno de alteraciones electrolíticas o en síndromes coronarios agudos. Acá el tratamiento, como dijimos, generalmente llegan descompensados, es la cardioversión eléctrica. Y también me puede pasar el caso que una FA en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda o de rama derecha previo, se me presente como una taquicardia irregular con QRS ancho, como este caso, por ejemplo. Fíjense, el ritmo es irregular, está taquicárdico y el QRS es ancho. Pero en este caso, fíjense que no cumple los criterios de Brugada, ya a simple vista no tiene concordancia en precordiales, es un paciente que ya tenía un bloqueo de rama derecha previo. Fíjense que el QRS es más bien negativo, de B1 a B3, y acá se hace positivo. Paciente con FA, bloqueo de rama izquierda de base, tiene una taquiarritmia supraventricular. ¿Está bien? Y para terminar, última diapositiva, ¿qué hago a largo plazo? Todo esto lo que vimos es en el seno agudo, en la guardia. A largo plazo, en un paciente con FA, aleteo auricular, dijimos que me tengo que hacer 3 preguntas. ¿Voy al control de frecuencia? ¿Voy al control de ritmo? ¿Lo tengo que anticoagular? Los trabajos, como dije, que evaluaron control de frecuencia versus control de ritmo no vieron diferencias. Así que acá va a depender de cada uno. En el hospital solemos optar más hacia el control de ritmo. Sí tengo que ir al control de ritmo si el paciente, a pesar de controlarle la frecuencia, sigue sintomático. Es decir, llegó a la guardia con una FA de alta respuesta, le di beta bloqueantes y el paciente en el seguimiento sigue con cansancio, falta de aire y está con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto a pesar de los beta bloqueantes. En ese caso, seguro opto por el control de ritmo. Recuerden que para hacer control de ritmo, 2 opciones. Si estoy en la guardia, eco transesofágico para descartar trombo y cardiovertirlo, farmacológico o eléctrico, o si no, 4 a 6 semanas de anticoagulación y luego lo cardiovierto. Y por último, siempre me tengo que preguntar en un paciente con FA y aleteo, ¿lo tengo que anticoagular?
lo tengo que anticoagular, y para tomar esa decisión me voy a basar en dos scores, que lo que van a hacer no es más que medir una balanza entre el riesgo isquémico. Recuerden que tanto la FA como el aleteo favorecen la formación de trombos, sobre todo en la orejuela, y eso es riesgo de embolia arterial, sobre todo ACV. El riesgo isquémico lo voy a medir con el score de CHA2-VASc, que las variables que tiene en cuenta es antecedente de insuficiencia cardíaca, antecedente de hipertensión, la edad, más de 65 años suma 1 punto, más de 75 años 2 puntos, la presencia de diabetes, la presencia de stroke suma 2 puntos, la presencia de enfermedad vascular periférica y el sexo femenino. Si este score, en donde todas las variables suman 1 punto, salvo la edad más de 75, si tiene más de 65 es 1, si tiene más de 75 es 2, y el haber tenido un ACV previo suma también 2 puntos. Si este CHA2-VASc es de 2 o más, y con el Hasbled puedo tomar el riesgo de sangrado. Si este riesgo de sangrado es bajo, tranquilamente voy hacia la anticoagulación. Si el CHA2-VASc es de 0, puedo no anticoagulado porque el riesgo de embolia arterial en el seguimiento es muy bajo. Y si el CHA2-VASc es 1, ahí ya es un indeterminado y va a depender mucho de nosotros como médicos, el hablar con el paciente, informarle. Esto creo que es lo más importante, transmitirle los riesgos al paciente de hacer una cosa o de otra. No es lo mismo un paciente joven que un paciente de 89 años. Entonces, informarlo y tomar una decisión conjunta. Pero un CHA2-VASc de 1, ya la decisión no es tan clara de ir hacia la anticoagulación o no anticoagularlo. Incluso algunos ponen, digamos, como opción la aspirina. Y siempre lo importante es ver el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado y hacer la mejor ecuación de tratar de seleccionar al paciente con alto riesgo isquémico y que no tenga alto riesgo de sangrado. Y como mención para terminar, tengan en cuenta que sobre todo el aleteo auricular tiene muchas chances de curación con la ablación del istmo cabo-tricuspidio. Muchas veces la zona de gatillado del aleteo está bien establecida ahí en ese istmo que comunica la cava con la válvula tricúspide, y el aleteo puede, digamos, curarse en alto porcentaje con una ablación. Sobre todo lo voy a preferir en pacientes refractarios al tratamiento médico, ¿no? Y creo que nada más. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda. A ver, en el chat. ¿Hay alguna duda, pregunta de este tema que es taquiarritmias? Y también tenemos que aprovechar de preguntarle a Fer sobre las clases que fueron asincrónicas, que es insuficiencia cardíaca y infarto agudo de miocardio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió la charla? ¿Fueron un embole? Son temas difíciles, ¿eh? Lo importante es que hayan quedado los conceptos básicos claros, de poder identificar las arritmias y en cuanto al manejo. Muy bien, quedó claro todo. Bueno, no tienen entonces preguntas tampoco y bueno, cualquier cosa, si aparece alguna pregunta, algo de si no pudieron ver las clases de asincrónicas, bueno, los pueden poner las preguntas a través del chat y bien, con los conceptos clarísimos dicen y te agradecen. Ahí estás leyendo también el chat, ¿no, Fer? No estaba viendo. O sea, Bien, está bien, te ahora dice sí. que es muy claro, que está todo bien y que bueno, y te Excelente. agradecen de la clase.
A ver, ¿qué dice? ¿Hay diferencia de la vía de administración de la anticoagulación en una FA? O sea, Eh, ¿se refiere Inestable. así en una FA inestable? Sí, FA aguda, eh, que llega con descompensación hemodinámica, está inestable hemodinámicamente. A ese paciente lo tengo que cardiovertir, pero antes de cardiovertirlo le voy a dar una heparina. Si no tiene falla renal, yo ahí puse enoxaparina, en general voy a optar por la enoxaparina, pero si tiene falla renal puedo ir hacia la heparina sódica, ya sea enoxaparina subcutánea o heparina sódica en el caso que haya falla renal. Pero necesito un fármaco de acción rápida. ¿Está bien? Y en ese caso le pones bomba o la No, de la heparina sódica. Exacta, en ese caso le doy un bolo de heparina y lo dejo unas horitas con bomba de heparina hasta después pasar al tratamiento bioral. Bien, perfecto. Ahí te da las gracias, Pablo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Fer, a ver, Clara, es un tema que me cuesta, dice Daniela, tiene que repasar siempre, bueno, pero siempre hay que repasar un poco si no estás en esta área. Bueno, entonces, Fer, si llegan a haber preguntas de insuficiencia cardíaca, de infarto agudo de miocardio, o si por ahí los chicos cuando vuelvan a mirar las clases hay alguna consulta, las ponen a través del campus virtual y yo te las hago llegar. Totalmente, totalmente, sin ningún problema. Abierto a cualquier consulta, duda. Bueno, muchas gracias, Fer, de nuevo por acompañarnos este año. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, entonces ahí paso a hacer unos anuncios.